digo este secreto, pero no se lo cuentes a nadie, porque para eso te elegí, porque tengo confianza en vos. Qué feíto eso, ¿no? Qué feo cuando nos dicen vos sos la elegida para guardar mi secreto. Y no tenemos más remedio que decir, bueno, no sé, me honra con esto que me está diciendo, pero es muy comprometedor porque tengo que estar cuidando de no decir una palabra, de no decir y por ahí me olvido que era un secreto y lo termino diciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien descansado. Nos tocaron unos cuantos días de descanso y lindos encima, ¿no? Este cuento que te vengo a dejar hoy se trata de dos niños pasando la niñez casi adolescentes, Joaquín de 11 años y Silvina de 13, que fueron a pasar las vacaciones a la casa de los abuelos que tenían una granja. Y entonces el varón le habían comprado una Honda y él juraba que iba a ir y iba a cazar muchos pajaritos, así que apenas llegaron dejó su mochila y se fue al monte. Y bueno, y pasaron las horas y no le acertó a nada, en realidad nada de nada. Entonces se fue frustrando y se fue poniendo cada vez peor porque sabía que sobre todo su hermana Silvina era muy gastadora y lo iba a estar cargando y bueno, y le dedicó 2 horas más pero sin tener éxito, así que volvió muy frustrado y enojado y venía pateando todo lo que encontraba en el camino y cuando llega al patio de los abuelos se le cruza un pato que tenía la abuela, que era como una mascota. Y de la rabia que tenía le apunta con la Honda y con tal mala suerte que le dan la cabeza y el bichito se muere. Entonces inmediatamente que sucede esto lo sacude y se da cuenta que está muerto y cuando mira para la casa desde la ventana del dormitorio lo estaba mirando su hermana. Bueno, el chico agarra el pato, lo lleva, lo deja atrás del granero y vuelve y sabe la que se va a armar, que Silvina era muy de delatarlo siempre. Y entra a la casa, la abuela estaba preparando la mesa para cenar y Silvina nada, como que no lo veía, miraba la televisión. Entonces comen, no dice nada y a la hora que la abuela dice, bueno, espero que uno de los dos ahora me ayude a levantar la mesa. Y Silvina lo mira y le dice, sí, abuela, me dijo Joaquín que él te quería ayudar a levantar la mesa. Entonces en ese momento Joaquín empieza a entender, ¿no? Por qué no había dicho nada. Y después la abuela dice, y otro que me ayude a secar los platos y a guardar la loza. Y Silvina dice, sí, abuela, Joaquín también me dijo que él te iba a ayudar a secar los platos. Entonces Joaquín va entendiendo cada vez más y no le gusta porque la conocía a la hermana. Y resulta que al otro día cuando se levantan quería ir a pescar con el abuelo y lo ve al abuelo preparar las cañas y eso. Y dice la abuela, si uno va con el abuelo, el otro se queda conmigo para ayudarme. Y dice Silvina, sí, me dijo Joaquín que él también se quería quedar para barrer el patio. Y así sucesivamente van pasando los días y Joaquín se va dando cuenta de que no tiene derecho a disfrutar las vacaciones, se va pasando el tiempo. Cuando ya iba por la primera semana, un día a la tarde la abuela le dice, vení a la cocina conmigo y me ayudas a pelar unas habas para hacer un guiso a la noche. Y le dice, ahora que estamos acá solos, ¿por qué no me decís por qué estás tan triste? ¿Por qué en vez de disfrutar de las vacaciones todos los días te ofreces para quedarte acá en la casa? Y entonces Joaquín ya no aguantaba más porque estaba demasiado triste y le dice, ¿sabes lo que pasa, abuela? Que yo el primer día que llegué sin querer, venía tan enojado que no había matado ningún pajarito que
le apunté al pato tuyo y lo maté sin querer, fue sin querer. Y Silvina me estaba mirando desde la ventana del dormitorio y de ahí el más me está extorsionando con que si yo no me quedo y hago las cosas, te va a contar. Y la abuela le dijo, sí, ese día que mataste al pato, Silvina te estaba mirando desde una ventana y desde la otra ventana te estaba mirando yo. Y siempre lo supe, pero estaba esperando que vos me lo contaras. O sea que entiendo que sos chico y que no serías capaz de hacer algo así por maldad, que estabas muy enojado, que te confundiste, pero para mí era importante que vos me lo contaras, que vos me lo dijeras. Bueno, Joaquín se puso a llorar y le pidió perdón a la abuela. Y cuando llegó Silvina de pescar con el abuelo, la abuela habló delante de todos lo que había pasado y Silvina se tuvo que quedar una semana en penitencia por lo que le había hecho al hermano. Imagínate si esto nos llega a pasar ahora a nosotros de grande, o sea, no hay un adulto más grande que nosotros que le dé una penitencia a alguien que nos está extorsionando con un secreto. O sea, desde ya te digo que es algo muy feo extorsionar a los demás, pero muy feo, no precisa que yo lo diga. Eh, o sea, habla mucho de esa persona, dice que esa es una muy mala persona, pero esto de extorsionar a los demás con un secreto sucede en la familia, sí sucede en el barrio y en una ciudad y en un país y sucede en los gobiernos como lo vemos a diario, ¿no? O sea, o me votás esta ley o yo digo que vos, y bueno, es una extorsión tras otra y nos vamos enterando y a veces es importante y a veces no es tan importante. Entonces vos podés decir, pero ¿cómo puede ser que de repente entre los grandes sí pueda existir eso y como en este caso que son niños exista en este caso como hizo Silvina, que no sabemos si la abuela no hubiese hablado con Joaquín, si no hubiese durado todas las vacaciones. No sabemos si después de eso Silvina no lo estuvo extorsionando toda la vida con otras cosas. Y bueno, porque pasa así, porque a veces el mal empieza cuando somos chiquitos, la manera de hacer trampas con los demás. Y si alguien que es más grande que nosotros no nos para el carro y no nos hace ver lo mal que estamos y no nos pone una penitencia, es posible que lo naturalicemos y que sigamos toda la vida haciendo trampas y toda la vida extorsionando a los demás. Nos volvemos expertos en hurgar en la vida de los otros para saber si guarda un secreto o no, para después poder extorsionarlo. Y bueno, es como que yo lo único que te puedo decir en este caso es que a veces ese secreto que guardamos no es tan importante como nosotros pensamos. Y más cuando a veces es un secreto que lo guardamos desde que somos niños. Y lo vamos alimentando todos los días y lo vamos haciendo cada vez más grande y más grande y se vuelve más importante hasta que se transforma en una entidad que nos habita y que nos hace siempre andar de cabeza gacha, serio, sin disfrutar de la vida, como que no tenemos derecho. Entonces, en este caso, para mí, que también he tenido secretos y que yo creía que eran muy importantes, me parece importante aconsejarte que lo hables con un terapeuta de repente, no digo con alguien de tu familia o algo, porque a veces no sabes en quién confiar, pero busca una persona que sea neutral, que no te conozca y que no tenga interés en extorsionarte y háblalo con esa persona. Por eso te digo un terapeuta, para que te explique que de repente eso que estás creyendo que es un secreto que guardás te está amargando la vida y no es tan importante.
quizás te hagan ver que vos actuaste en ese momento desde la edad que tenías, con la experiencia que tenías, con las herramientas que te habían dado, y que no podés compararte ahora que sos adulto, ahora que tenés otra experiencia, cómo volverías a actuar. Entonces es posible que a medida que lo vayas hablando, a medida que la otra persona te vaya aclarando las cosas, te des cuenta de que perdiste muchos años en tapar algo que no tenía necesidad de ser tapado. Y de repente te vas a dar cuenta después con el tiempo de que también ahora que somos adultos muchas veces nos envuelven los demás con esto que te digo, o sea, te voy a contar algo, pero es un secreto, no, decirle que no, decirle, mira, yo tengo mala memoria y por ahí después me olvido y lo cuento. Entonces mejor si es un secreto no me lo digas a mí porque no quiero participar en nada de eso. Eh, bueno, espero que te haya servido de algo este cuentito y como siempre te digo que se lo puedas pasar a otra persona, que si querés me des like, pero igual yo estoy contenta de haber compartido este momento contigo y como siempre te deseo que pases muy bien, que empieces muy bien la semana laboral y yo te dejo un beso muy grande que te dure hasta el lunes.